Muy bien, con los conceptos anteriormente desarrollados vamos ahora a explicar los elementos del movimiento. Nuestro primer elemento es el móvil. Recuerda, el móvil es aquella partícula cuyo movimiento deseamos analizar. Se le considera partícula porque posee dimensiones despreciables. Este móvil durante su movimiento describe una trayectoria. La trayectoria viene a ser la línea que describe el móvil durante su movimiento. Esta trayectoria, dependiendo del movimiento, puede ser una trayectoria rectilínea, una trayectoria parabólica, es la que describe todo móvil que es lanzado. Si ato el móvil a una cuerda, puedo describir una trayectoria circular. Tenemos, por ejemplo, aquí una trayectoria curvilínea. Y, por ejemplo, los planetas alrededor del Sol describen trayectorias elípticas. Nuestro siguiente elemento es el sistema de referencia. Es aquel lugar del espacio donde ubicamos un sistema coordenado, un sistema matemático, a partir del cual se analiza el movimiento. La presencia de un observador es relativa, es decir, el movimiento no depende del observador, sino del sistema de referencia. Este sistema puede ser, por ejemplo, para analizar movimientos de una sola dimensión. Tenemos aquí en el eje horizontal, o tenemos aquí, por ejemplo, el eje vertical para analizar movimientos verticales de una sola dimensión. Ejemplos que vamos a ver durante el desarrollo del curso va a ser, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento vertical de caída libre. Tenemos también movimientos en dos dimensiones, para lo cual ya necesitamos un sistema de referencia de dos dimensiones, un sistema coordenado XY. Dentro de los capítulos que vamos a ver tenemos, por ejemplo, el movimiento parabólico, el movimiento circular. Y nuestro mundo finalmente, pues, que son de tres dimensiones espaciales, ¿no? Al eje X y Y le agregamos finalmente el eje Z, ¿no? Este tipo de movimiento no va a estar dentro de nuestro rango de estudio. Y tenemos finalmente la cuarta dimensión que acompaña estas tres dimensiones espaciales. Y esa cuarta dimensión es de naturaleza temporal, que viene a ser el tiempo. Porque no solamente nos interesa saber dónde ubicamos al móvil, sino en qué momento se encuentra cuando lo estamos estudiando. Entonces tenemos al tiempo como la cuarta dimensión. Ahora, hablando de sistemas de referencia, estos se pueden clasificar en sistemas de referencia inercial y sistemas de referencia no inercial. Dentro de los sistemas de referencia inercial son aquellos sistemas que se encuentran en reposo o moviéndose con velocidad constante. Mientras que un sistema de referencia no inercial es aquel que posee aceleración. Ya luego vamos a desarrollar los conceptos de velocidad y aceleración, pero los vamos dejando aquí en claro. Algo que vamos a ver más adelante también es lo siguiente. La ley de Newton, que vamos a estudiar posteriormente, cumplen para los sistemas de referencias inerciales y dejan de cumplir para los sistemas de referencias no inerciales. Nuestro siguiente elemento a estudiar es la posición, o también llamado vector posición. Dice, es un vector que se traza desde el origen de coordenadas hacia la ubicación del móvil para cualquier instante de tiempo. Es decir, aquí yo puedo tener infinitos vectores posición, pero me voy a concentrar principalmente en el vector posición inicial y en el vector posición final. Por favor, es importante que conozcas la notación empleada para designar a este vector. Ahora, dependiendo del movimiento que vamos a estudiar, por ejemplo, tenemos el siguiente, ¿no? En una sola dimensión, el vector posición que se traza desde el origen de coordenadas hacia la ubicación del móvil. Observa que hemos cambiado aquí la notación. ¿Por qué? Porque como es un movimiento en una sola dimensión, en vez de utilizar la letra R que habíamos utilizado hace un momento, utilizamos la X. Y si el movimiento fuera en el eje vertical, ahora utilizamos la letra Y para designar el vector posición desde el origen de coordenadas. En un movimiento de dos dimensiones, retomamos nuevamente nuestra notación. Vector que se dibuja desde el origen de coordenadas. Y si tuviera un movimiento de tres dimensiones, seguimos utilizando la misma letra para designar al vector posición. Entonces, por favor, es importante que sepas diferenciar la representación simbólica que vamos a usar para el vector posición, dependiendo si el movimiento es horizontal, vertical, en dos o en tres dimensiones. Es importante hacer un alto aquí y recordar algunos elementos que ya hemos desarrollado en el tema de vectores. La descomposición rectangular y, a su vez, expresar un vector en función de sus componentes unitarios. Por ejemplo, acá tenemos un vector en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero y en el cuarto cuadrante. La descomposición rectangular, recuerda, es un par de vectores perpendiculares entre sí cuyo origen y saeta se representa de la siguiente manera. Origen y saeta, dónde empiezo y dónde termino, dónde empiezo y dónde termino. Luego vamos a asignar ciertos valores a los catetos. Entonces, recordando,
Este vector A entonces lo puedo expresar de la siguiente manera: 3i más 4j. Este vector B ahora lo puedo expresar como menos 7i más 5j. Este vector C lo puedo expresar como menos 6i menos 7j. Y el vector D finalmente lo puedo expresar como 8i menos 8j. Recuerda que siempre debo empezar por la componente horizontal, i o menos i, y luego con la componente vertical, j o menos j. Si va a la derecha, más i; si va a la izquierda, menos i; si va hacia arriba, más j; y si va hacia abajo, menos j. Otro elemento vectorial que necesitamos recordar es la diferencia de vectores. Para hablar de diferencia de vectores, mis vectores tienen que estar unidos por el origen. Entonces, el vector diferencia de estos dos sería un vector que une las saetas. En este caso, para el ejemplo mostrado, el vector diferencia sería b menos a. Ahora, ¿qué pasaría si tengo un vector diferencia expresado de esta manera? Ahora entonces la saeta del vector diferencia está indicando al minuendo y el origen al sustraendo. Entonces, para el ejemplo mostrado, el vector diferencia sería a menos b. Es importante que recuerdes estos elementos vectoriales porque ahora vamos a expresar el vector posición en función de estas características. Me olvidaba. Recuerda que aquí, para calcular el módulo del vector diferencia, vamos a emplear matemática, es decir, la ley de cosenos. Bien, entonces veamos. Este vector posición inicial y final está en el primer cuadrante, así que tenemos componentes i y j positivos, ¿no? Aquí, por favor, vamos a descomponer mentalmente 1 hacia la derecha y tengo 3, 5 hacia arriba. Por lo tanto, lo puedo expresar de la siguiente manera: 1i más 5j. Lo mismo podemos hacer para este vector posición final. A ver, tenemos aquí 3, 6, 9. 9i y tenemos dos espacios hacia arriba, sería más 2j. 9i más 2j. Entonces ya tenemos aquí el vector posición inicial y el vector posición final expresados de manera vectorial. ¿Por qué digo de vectorial? Porque lo estoy expresando en función de sus componentes rectangulares. El siguiente elemento que vamos a analizar es el desplazamiento. El desplazamiento es una magnitud vectorial, o sea, la vamos a representar a través de un vector que en este caso se dibuja uniendo el punto de origen, el punto de partida, con el punto de llegada, es decir, donde terminamos de analizar dicho movimiento. Por favor, observa la representación que estamos usando para el vector desplazamiento. No confundir el vector posición con el vector desplazamiento o simplemente desplazamiento o simplemente posición. Vemos aquí que el desplazamiento viene a ser el vector diferencia de la posición final menos la posición inicial. Es por eso que vamos a representarlo de la siguiente manera. No olvides esta expresión. El vector desplazamiento es igual siempre al cambio de posición. Si hacemos la operación aquí, es decir, si restamos posición final menos posición inicial, obtenemos lo siguiente: 9 menos 1, 2 menos 5. Tenemos que nuestro vector desplazamiento es 8i menos 3j y eso es fácil de comprobar por la siguiente manera. Mira, en este triángulo de aquí, si descomponemos rectangularmente, tenemos aquí 8 unidades y tenemos 3 unidades. Tenemos 8i y tenemos aquí menos 3j. Estamos comprobando de esta manera que esta expresión es verdadera. No era necesario en realidad hacer esto, pero quería de todas maneras verificarlo. A ver, un ejemplo. Tengo acá una trayectoria curvilínea, tengo un móvil que va del punto A hacia el punto B y tengo acá un sistema de referencia bidimensional. A partir de aquí trazo mi vector posición inicial y mi vector posición final. Entonces mi desplazamiento es un vector que une el punto A con el punto B. Recuerda que este vector es el cambio de posición, la diferencia de posición. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si tengo el mismo ejemplo anterior, pero esta vez no me brindan un sistema de referencia? Bien, yo aquí no podría dibujar los vectores posición, porque los vectores posición necesitan de un sistema de referencia. La pregunta es, ¿podré dibujar el vector desplazamiento? Sí, simplemente uniendo el punto de partida con el punto de llegada. Entonces vemos que el desplazamiento es indiferente para poderlo dibujar la presencia de un sistema de referencia, cosa que no le sucede a los vectores posición. Y finalmente tenemos el sexto elemento, que sería la distancia recorrida. Magnitud escalar, que viene a ser la longitud de la trayectoria. ¿Ya? Entonces, por favor, distancia recorrida es la longitud de la trayectoria. En este caso no tengo los elementos o las herramientas para poder calcular esta longitud, así que voy a suponer
o voy a asumir cualquier valor, ¿no? 12 metros, por ejemplo. En los problemas vamos a tener trayectorias donde me va a ser más fácil poder determinar la longitud de esa trayectoria, es decir, la distancia recorrida. Entonces, a ver, nuevamente, tenemos el móvil que describe una trayectoria y es analizado desde un sistema de referencia. Desde aquí trazo los vectores posición inicial y vector posición final, y también tenemos aquí al desplazamiento, que viene a ser la diferencia del vector posición final menos el vector posición inicial, y aquí todo esto lo he calculado y analizado desde un punto de vista vectorial. ¿Por qué digo vectorial? Porque tengo las componentes horizontal y vertical en función de los vectores unitarios. Veamos aquí ahora cómo sería esto en un enfoque escalar. Tengo el móvil que describe una trayectoria curvilínea pasando de A hacia B, y tengo aquí el vector posición inicial cuya longitud es de 2 metros, y tengo aquí el vector posición final cuya longitud es de 4 metros. Si te das cuenta, no hay manera que yo pudiera expresar este vector posición inicial y final en función de sus componentes unitarios y j. ¿Por qué? Porque me estaría faltando elementos como el ángulo, por ejemplo. Entonces aquí yo no hablo del vector posición, sino el módulo del vector posición inicial y el módulo del vector posición final. Bien, el desplazamiento lo obtengo, y me dan un dato adicional, perdón. Y el desplazamiento lo obtengo uniendo el punto de partida con el punto de llegada. Si yo quisiera calcular el módulo del vector desplazamiento, porque tampoco puedo hablar de desplazamiento aquí, recurriría pues a las herramientas matemáticas que hemos revisado anteriormente. En este caso, en este triángulo de aquí, para poder calcular el módulo del desplazamiento, yo recurriría a la ley de cosenos, tal como está expresada de esta manera. Acá tengo mi vector posición, el módulo al cuadrado, el módulo del vector posición final, menos 2 veces el producto de los módulos por el coseno del ángulo que están formando. Bien, aquí tengo reemplazando, recordando que el coseno es 60 es un medio, por favor realizar la operación, y tenemos una respuesta que el módulo del desplazamiento es raíz de 12, o también lo puedo expresar como 2 raíz de 3 metros. Date cuenta que aquí lo que estoy expresando es el módulo del desplazamiento. ¿Por qué? Porque no tengo herramientas para poderlo asumir como IJ, porque estamos ahorita analizando desde un enfoque escalar. Entonces, para mí es importante que sepas diferenciar el enfoque vectorial del enfoque escalar. En el enfoque vectorial yo tengo la oportunidad de expresar mis vectores de desplazamiento o posición en función de sus componentes IJ, mientras que en el enfoque escalar no puedo, solo puedo hablar de módulos finalmente.